El sol se estaba poniendo detrás de las crestas cuando el sheriff Luke Carson vio movimiento cerca del lecho seco del arroyo. Una figura pequeña que avanzaba tambaleándose por el polvo como una sombra perdida. Tiró de las riendas, el caballo se detuvo mientras él se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos contra la luz. Lo que vio le hizo fruncir el ceño, una niña apache, descalza, con la piel cubierta de polvo, un vestido de piel de venado rasgado que se pegaba a su cuerpo delgado. No parecía tener más de 7 años, y apretaba algo pequeño y roto en la mano, una muñeca de paja a la que le faltaba la mitad de la cabeza. Luke bajó despacio del caballo, asegurándose de no asustarla, y le habló en voz baja, como quien calma a un caballo asustado. Ella se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, temblando como si esperara que le hicieran daño. Él se quitó el sombrero y se arrodilló, extendiendo su cantimplora. Ella dudó un momento, luego la tomó con manos temblorosas y bebió con avidez. Sus ojos se suavizaron por un instante brevísimo, y Luke vio algo ahí, miedo, sí, pero también una confianza que empezaba a nacer. Sin decir más, le puso su chaqueta sobre los hombros y la levantó con cuidado para subirla al caballo. Ella no se resistió. Apoyó la cabeza en su pecho mientras él cabalgaba de regreso al rancho, con la respiración entrecortada pero constante. Luke había enterrado a su esposa hacía 3 años. Desde entonces, había perdido las ganas de preocuparse por casi nada. Se había jurado que viviría y moriría solo, con la tierra como única compañía. Pero mientras cabalgaba bajo el cielo que se teñía de rojo, con el peso de esa niña contra él, algo que llevaba mucho tiempo dormido se despertó, un propósito que no había sentido en años. El pueblo de Dry Creek no era amable con los que se veían diferentes. Cuando Luke llegó con la niña, ojos curiosos lo siguieron. Los murmullos subían como polvo del suelo. La hija de los pieles rojas, murmuró alguien. Luke los ignoró. Estaba acostumbrado al silencio y a cosas más duras que los chismes. La llevó a casa, la limpió, le dio ropa vieja de su difunta esposa y trató de hablarle con suavidad, aunque ella apenas entendía. Le dijo que se llamaba Nita, con una voz apenas más fuerte que el crepitar de una fogata. Al día siguiente, Luke fue al pueblo a preguntar, pero nadie había oído de algún campamento apache cercano que hubiera perdido a una niña. El predicador le aconsejó que la enviara al este, a algún lugar donde perteneciera, pero Luke solo negó con la cabeza. Pertenece donde esté a salvo, dijo, y no dio más explicaciones. Los días se convirtieron en semanas. Luke seguía trabajando en el rancho y Nita empezó a seguirlo a todas partes, alimentando las gallinas, cepillando los caballos, riendo bajito cuando él tropezaba con sus propias botas. No hablaba mucho, pero su silencio ya no estaba vacío. Era tranquilo, como el viento antes de la lluvia. A veces cantaba para sí misma en apache, con su vocecita subiendo como humo. Luke no entendía las palabras, pero le gustaba el sonido. Poco a poco, ella se volvió parte del rancho, el pequeño fantasma que se convirtió en luz. Una tarde, cuando el cielo se puso color fuego, Luke se sentó en el porche con su viejo perro roncando a sus pies. Nita jugaba en el patio, persiguiendo los últimos rayos del sol. Entonces se dio cuenta de que, por primera vez en años, ya no sentía el vacío que solía tener en el pecho. El silencio ya no dolía. Pero la paz en el oeste siempre era temporal. 3 meses después llegó el problema. No del tipo con pistolas, sino algo más pesado. Luke estaba arreglando la cerca cuando los vio venir, 5 jinetes moviéndose en formación lenta, con el polvo arremolinándose alrededor de sus caballos. Eran exploradores apaches, orgullosos y silenciosos, con caras de piedra. Luke puso la mano cerca del revólver por costumbre, pero sintió que no venían a pelear. El jinete principal bajó del caballo y habló en un inglés entrecortado, con tono urgente. «Niña, Nita», dijo, señalando hacia la cabaña. Luke la llamó. Cuando ella los vio, se quedó paralizada, con el cuerpo tenso. El explorador le habló en apache, en voz baja y rápida. Luke no entendía todo, pero captó algunas palabras en inglés. Madre buscando, sobrevivió. El hombre miró a Luke con ojos que habían visto demasiada pérdida y dijo simplemente, su madre está viva. Luke se quedó ahí,
con el corazón apretado. Había llegado a querer a la niña como si fuera suya, le había enseñado a montar, a reír de nuevo, a dormir sin miedo. Ahora le decían que tenía una madre en algún lugar de los cañones, esperando a la hija que creía muerta. Esa noche, Luke se sentó junto al fuego, dándole vueltas a la verdad una y otra vez. Ya había perdido una familia antes. ¿Podría soportar perder otra, aunque fuera lo correcto? Miró a Anita dormida junto a la chimenea, aferrada a su muñeca, con la cara en paz. Sabía la respuesta antes de admitirla. Un hombre que acoge a una niña perdida tiene que hacer lo correcto por ella, aunque lo rompa. Al amanecer, empacó provisiones, ensilló 2 caballos y salió con los exploradores, con Nita a su lado. Viajaron días por cañones rojos y valles secos hasta llegar a un campamento apache escondido junto a un arroyo que brillaba bajo el sol. Ahí, junto al agua, estaba una mujer alta y fuerte, con el cabello largo y negro como la noche, los ojos brillantes de lágrimas que había luchado por contener demasiado tiempo. Cuando Nita la vio, gritó y saltó del caballo, corriendo a sus brazos. La mujer cayó de rodillas, abrazando a su hija como si pudiera evitar que se perdiera otra vez. Luke observó en silencio, con el viento tirando de su sombrero. La mujer levantó la vista hacia él, con ojos llenos de gratitud y dolor. Habló suave en apache y luego una palabra en inglés: gracias. Luke asintió, sin poder hablar. Dio la vuelta al caballo, pero Nita corrió hacia él y le tomó la mano. Papá, susurró. Casi lo parte en 2. Ayana, llamó la madre con suavidad, y Nita, con labios temblorosos, soltó la mano. Luke se alejó cabalgando, con el eco de su voz siguiéndolo mucho después de que el valle desapareciera detrás de las crestas. Había hecho lo correcto, pero lo correcto a veces viene con un costo vacío. De regreso en su rancho, el silencio era más pesado que nunca. Miraba las llanuras, sabiendo que nunca olvidaría a esa niña ni los ojos de la mujer que lo miró no con enojo, sino con algo más profundo, algo que algún día entendería. Las noches se hicieron más largas después de que Luke regresó solo al rancho. El silencio que antes lo consolaba ahora se quedaba como un fantasma que no se iba. Cada ruido le recordaba a Anita, el golpeteo del balde de madera en el pozo, el chirrido de la puerta del establo, hasta el silbido del viento entre los álamos. Intentó enterrarse en el trabajo, arreglando cercas, domando caballos salvajes, cuidando la tierra como un hombre que trata de ahogar sus pensamientos en sudor. Pero no ayudaba. Cada tarde se sentaba en el porche, mirando el horizonte donde el sol desaparecía detrás de los cañones, preguntándose si Nita estaría sonriendo, si su madre alguna vez pensaría en el extraño que le llevó a su hija a casa. Se decía que ya había terminado, que había hecho su parte, pero el dolor en su pecho decía lo contrario. No era amor, todavía no, pero algo como el destino tejiendo su hilo lento a través de la quietud de sus días. Entonces, una tarde, cuando el crepúsculo teñía el cielo, el sonido de cascos rompió el silencio. Luke se puso de pie, con la mano instintivamente cerca de la pistolera. Un solo jinete se acercaba desde la cresta, con el caballo tambaleándose de cansancio. Cuando la figura entró en la luz, Luke se quedó helado. Era Ayana, la madre de Nita. Su cabello suelto, la cara cubierta de polvo y los ojos llenos de miedo. Sin decir nada, bajó del caballo y casi se derrumbó. Luke la sostuvo por el brazo. ¿Qué pasó?, preguntó. Ella luchó por respirar, hablando una mezcla de apache e inglés roto. Por las pocas palabras que entendió, Luke captó lo suficiente: asaltantes habían atacado su campamento. Los mismos hombres que cazaban familias apaches por recompensa, crueles y sin piedad. Ayana había escapado con Nita y unos pocos más, pero el resto estaba muerto o disperso. Luke no hizo más preguntas. La ayudó a entrar, le dio agua y, sin esperar a que anocheciera, empezó a cargar su rifle. Cuando salieron las estrellas, sombras se movían por la tierra. Luke lo sentía. Los estaban cazando. Miró a Ayana y Nita acurrucadas cerca del fuego, con miedo en la cara, y algo dentro de él se endureció. No otra vez, pensó. Esta vez no. Le dio a Ayana una pistola pequeña y le indicó que se quedara detrás de él. Ella no discutió.
Al contrario, revisó el tambor con manos firmes. Una fuerza tranquila en sus movimientos que le recordaba todas las historias que había oído sobre guerreros apaches, orgullosos, indestructibles, feroces cuando protegían a los suyos. El primer disparo partió la noche como un trueno. Luke respondió, con el destello iluminando la oscuridad. Hombres gritaban desde las sombras, intentando rodear el rancho. Él se movió rápido, cubriéndose detrás del abrevadero, devolviendo disparo tras disparo. Ayanna se unió a él, disparando con precisión, con ojos fríos y agudos. El aire se llenó de pólvora y polvo. Nita gritaba desde adentro, llamando a su madre. Eso solo hizo que Ayanna luchara con más fuerza. Cuando un asaltante intentó subir al porche, ella le dio en pleno pecho sin dudar. Los demás empezaron a retroceder, pero Luke no había terminado. Disparó hasta que el último desapareció en las colinas oscuras. Cuando el silencio regresó, la noche estaba llena de humo y miedo. Luke se apoyó en la barandilla del porche, respirando con dificultad, con el hombro sangrando por un roce. Ayanna corrió hacia él, rasgó un trozo de su vestido y lo presionó contra la herida. Por un largo momento, ninguno habló. El fuego crepitaba y lo único que se oía era Nita sollozando bajito adentro. Luke miró a su madre, con la cara iluminada por el tenue resplandor naranja. En sus ojos ya no solo había gratitud. Había reconocimiento. Dos almas rotas de dos mundos que habían perdido todo y, de alguna manera, se habían encontrado en la misma pelea. En los días siguientes, el rancho se convirtió en un refugio. Ayanna y algunos de su gente se quedaron, ayudando a reparar lo que los asaltantes habían destruido. Ella se movía en silencio, siempre trabajando, pero cada mirada que compartía con Luke llevaba algo no dicho, una comprensión más profunda que las palabras. Él le enseñó algo de inglés, ella le enseñó unas palabras en apache. Hablaban sobre todo con gestos, sonrisas pequeñas y silencios largos que decían más que cualquier discurso. Nita empezó a reír de nuevo, corriendo por los campos, persiguiendo al perro del rancho, con su voz resonando por las llanuras como luz del sol rompiendo nubes. Luke también se encontró sonriendo, algo que no había hecho libremente en años. Por las noches, cuando las estrellas cubrían el cielo, Ayanna se sentaba junto al fuego y tarareaba una vieja canción apache. Luke se sentaba cerca, fingiendo limpiar su rifle, pero en realidad solo escuchando. Su voz era baja y firme, llena de tristeza y belleza, trayendo recuerdos de un mundo que él nunca conocería pero que de alguna forma sentía. A veces pensaba en su esposa fallecida, pero el dolor ya no punzaba como antes. La vida, se dio cuenta, no se trataba de olvidar. Se trataba de aprender a vivir de nuevo después de la pérdida. Y de alguna manera, Ayanna y Nita le habían dado ese regalo sin siquiera intentarlo. Una mañana, cuando el sol salió sobre el valle, Ayanna se acercó a él junto al corral. Los demás estaban listos para irse, para reunirse con su gente en un nuevo asentamiento más adentro de la tierra apache. Nita se aferraba a la falda de su madre, mirando a Luke con ojos grandes. Ayanna dudó, luego se acercó. «Nos salvaste», dijo suavemente, con un inglés cuidadoso pero claro. Luke se tocó el sombrero, sin confiar en su voz. «Ustedes me salvaron primero», respondió al fin. Hubo una larga pausa. Luego Ayanna extendió la mano y la puso sobre la de él. Un gesto simple, pero que llevaba el peso de todo lo que no podían decir. Esa tarde se fueron, cabalgando con su gente, con Nita saludando hasta que desaparecieron detrás de las crestas. Luke se quedó mirando mucho después de que se hubieran ido, con el corazón lleno y vacío a la vez. Pasaron los meses y el mundo siguió girando. La paz se asentó poco a poco entre colonos y apaches. Aunque quedaban cicatrices en ambos lados, Luke siguió con su vida, arreglando cercas, recorriendo el campo, trabajando la tierra. Pero de vez en cuando se encontraba mirando al horizonte, medio esperando ver esa figura familiar cabalgando de regreso por el polvo. Entonces, una mañana de primavera, cuando el río crecía con nieve derretida, dio movimiento a lo lejos. Dos jinetes se acercaban despacio, una mujer y una niña. Ayanna y Nita. El mismo viento que una vez se la había llevado ahora la traía de regreso.
Luke dio un paso adelante, con el pecho apretado, cada latido resonando más fuerte que el anterior. Ayanna bajó del caballo, sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez sonrió, no como extraña, no como alguien que debía una deuda, sino como una mujer que había encontrado donde pertenecía. Luke se quitó el sombrero, con la brisa levantándose por el valle. Nita corrió a sus brazos, riendo. El vaquero que una vez pensó que su vida había terminado había encontrado no solo una familia, sino una razón para vivir de nuevo. Y a veces, bajo el cielo interminable del oeste, eso era todo lo que un hombre necesitaba.